hablar sobre la producción de la imagen radiográfica. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? La imagen radiográfica, como leemos acá, léelo por favor, papá, ¿qué dice? La imagen radiográfica es el resultado de un proceso de transposición y proyección, teniendo una serie de sombras compuestas por áreas radiolúcidas, áreas opacas, áreas mixtas, líneas simples, líneas radiopacas. ¿Y si se lo bajaron? Perfecto. Como dice la definición, ¿sí? La composición de una imagen radiográfica es el resultado de absorción y proyección de ciertas estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Como lo vemos acá en la imagen, una imagen radiográfica, vale la redundancia, está compuesta por múltiples escalas de grises, variando desde imágenes radiopacas, que van a ser imágenes blancas, ¿ok? Imágenes radiolúcidas, que van a ser todas aquellas imágenes oscuras que nosotros podamos encontrar a nivel de alguna radiografía, e imágenes mixtas, que son todas aquellas imágenes que vamos a ver en tonalidades grisáceas. A su vez, las radiografías van a estar compuestas por líneas simples y líneas radiopacas, que nos van a delimitar, ¿okay? Zonas o nos van a ayudar a diferenciar una estructura de otra. Porque hablamos de un resultado completo de absorción y proyección. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan cómo funcionan los rayos X? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo funcionan? Perfecto, tenemos rayos X de onda larga y de onda corta. ¿Cuáles son los rayos X que logran penetrar entonces las estructuras? Ondas cortas. Perfecto. Cuando los rayos X de onda corta logran penetrar la estructura, ¿okay? Vamos a tener resultados como los que vemos en la pantalla. ¿Qué pasa? ¿O qué va a hacer que esto varíe? La densidad de un objeto. Recordemos que los rayos X no tienen la capacidad o tienen poca capacidad de poder penetrar objetos muy densos como los metales. ¿Qué pasa con el hueso? ¿Es un objeto denso o no? Sí. Perfecto. Como es un objeto denso, ¿ok? Estas estructuras que sean muy densas dentro del área de imagenología van a absorber todo lo que son las radiaciones, es decir, los cuerpos densos absorben radiaciones y no permiten que estos rayos X logren llegar a la película. Por eso se van a ver como imágenes blancas. Sin embargo, las imágenes que sean, o las estructuras que sean blandas, ¿ok? El rayo X logra penetrarlas, ¿sí? Es decir, el rayo X penetra las estructuras blandas, logra llegar este rayo a la película, velando todos estos cristales que componen una película radiográfica. Y por eso vamos a ver entonces imágenes negras dentro de una radiografía. ¿Por qué vemos imágenes mixtas entonces? Si sabemos que las estructuras densas, los rayos X o las estructuras densas van a absorber estas radiaciones y las blandas no las absorben, por lo que el rayo X penetra completamente en la estructura y se ve negro. ¿Quién cree saber por qué entonces vemos imágenes mixtas dentro de una radiografía? ¿Por qué? Hablen. ¿Cómo así? Entonces, si sabemos que los tejidos duros absorben rayos X, ¿ok? Y no logran, o hacen que estos rayos X no logren llegar a la película, y las estructuras blandas o los tejidos blandos hacen que estos rayos X penetren y puedan llegar a las estructuras, que nos hace pensar entonces en estructuras radiomixtas. Sí y no, ¿ok? O sea, hace pensar que son estructuras con una densidad media, no tan alta, que logra que el rayo X logre penetrar esta estructura, entonces no da imágenes radiomixtas. ¿Se entiende esto? Más o menos. Ok. ¿Cómo vamos a obtener entonces la imagen a nivel de una radiografía? Vamos a depender de varias características. ¿Okay? Vamos a tener primero lo que es absorción. Como les estoy explicando, las estructuras absorben las radiaciones X. Las estructuras densas absorben más radiaciones que estructuras blandas. Las estructuras blandas no absorben, por lo que estos rayos logran llegar entonces a la película. La absorción va a variar o va a depender de tres características importantes, que es calidad, grosor y kilovoltaje. Además, como les expliqué en un inicio, las imágenes radiográficas van a estar compuestas a su vez por áreas o líneas. Estas áreas pueden ser radiopacas, mixtas o radiolúcidas.
y vamos a tener líneas simples o líneas radiopacas que nos van a ayudar a diferenciar un sitio de otro. Que es importante ir reconociendo en este momento las áreas. Es decir, todo lo que sea radiolúcido para ustedes actualmente no va a ser ahora un área negra, sino radiolúcida como se nos estoy indicando. Todo lo que sea blanco a nivel de radiografía 2D ahora va a ser radiopaco. Es decir, si yo les pregunto a ustedes bajo qué opacidad o bajo qué densidad se ve, por ejemplo, el esmalte, ¿qué me dirían? Perfecto. Si yo les pregunto a ustedes bajo qué densidad se ven los senos maxilares, ¿qué me dirían? ¿Por qué? ¿Qué son los senos maxilares? No. ¿Qué son los senos maxilares? ¿Qué son? A ver, ustedes tienen anatomía muchísimo más reciente que yo. Exactamente. Al ser un espacio aéreo, no hay estructura que absorba las radiaciones, por lo que este rayo X logra llegar a la película velando todos estos cristales que componen esta película de rayos X. ¿Se entiende? ¿Sí? En cambio, si tuviésemos una estructura en el medio que absorba todas las radiaciones, no logra velar estos cristales que componen la película, y por eso es que vamos a ver imágenes blancas, porque los rayos X no logran llegar a la película. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Como les estaba explicando, la absorción va a depender de tres características importantes. Vamos a comenzar primero con lo que es calidad. Ok, acá van a tener una imagen o un diagrama mucho más explícito para que puedan entender entonces de qué depende la absorción de estos rayos X. Si vemos que el metal es bastante denso, ¿correcto? Como lo ven en la imagen, el metal absorbe todas las radiaciones X, permitiendo poco o nulo, permitiendo poca llegada de rayos X a la película. Por eso es que nosotros vamos a ver entonces imágenes blancas, ¿ok? Como lo dice, estructuras densas van a tener entonces mayor absorción de rayos X y me van a dar imágenes blancas, porque los cristales no se velan. ¿Sí? ¿Bien hasta ahora? Perfecto. Luego tenemos el hueso. Como les explicaba, el hueso, a pesar de que tiene una alta densidad, ¿cómo está compuesto el hueso maxilar y mandibular? ¿Cómo? Exactamente. Este hueso es esponjoso. Ajá. Chévere. Tenemos entonces un hueso trabeculado, esponjoso y compacto. A pesar de que el hueso se llame compacto, todos los huesos a nivel maxilar y mandibular van a tener un trabeculado normal, ¿sí? Un trabeculado por donde van a pasar vasos sanguíneos, y este trabeculado hace que la densidad del hueso no sea tan denso como quizás un metal, lo que va a permitir entonces que los rayos X puedan llegar en mayor proporción a la película. Volvemos a recapitular entonces. El metal es muy denso, los rayos X no penetran y nos va a dar imágenes radiopacas, ¿ok? O blancas. El hueso tiene, al tener una densidad mixta, es decir, al tener trabeculado, permite entonces el paso de radiaciones, ¿ok? Irradiamos, parte del hueso absorbe esta energía o estas radiaciones que proyectamos a través del cabezal y logra proyectarnos entonces una imagen radiomixta. Una imagen radiomixta. Por último, vamos a tener entonces tejido blanco. ¿Qué pasa con los tejidos blancos? La cantidad de radiación que nosotros emitimos, los tejidos blancos no son capaces de absorberlo, ¿ok? Por lo que hay menor capacidad de absorción, por lo que logra velar estos cristales de la película. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, esto es lo que nos va a hacer que obtengamos imágenes de distintas tonalidades de grises a nivel de panorámica o a nivel de una radiografía. Luego tenemos, ¿cómo lo diferenciamos? Acá, es parte de lo que les estaba explicando. Vamos a tener entonces tres áreas, ¿ok? O tres cortes de una panorámica en donde tenemos distintas variedades de tonalidades o densidades de una misma imagen. Acá, en la primera imagen que vemos, o que ven, según lo que han visto ustedes en primer año, no me importa que no sepan la patología, porque claramente no estamos en el año para poder reconocer patologías, pero sí necesitamos ya reconocer estructuras y sobre todo si estamos viendo anatomía, ¿ok? ¿Qué vemos entonces en la primera imagen?
Exacto. Vemos dientes, vemos cuerpo mandibular, vemos rama ascendente de la mandíbula, ¿correcto? ¿A qué hablo acá con las diferentes escalas de grises? Fíjense de que depende mucho la calidad, ¿ok? Que un hueso esté formado de manera completa. ¿Por qué? ¿Ven esta imagen que tenemos acá? Según todo lo que les estoy explicando, ¿qué les hace pensar a ustedes que ocurre ahí? Volver. Si el hueso normalmente es trabeculado, ¿cierto? Es decir, tiene una densidad media y logra, o cuando uno emite radiaciones sobre el hueso, hay cierta cantidad de tallo que logra penetrar entonces hacia la película dando una imagen mixta. Si ustedes ven acá a nivel de la primera imagen, en el cuerpo y rama ascendente de la mandíbula, una imagen más oscura, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Según lo que vimos al principio. Perfecto, vemos entonces una imagen radiolúcida. ¿Por qué se dan las imágenes radiolúcidas? ¿Por qué? Hay menor absorción, ¿ok? Hay menor absorción, lo que quiere decir que aquí hay un proceso osteoclástico, ¿ok? Osteoclástico, perdón, ¿ok? Es decir, hay reducción de hueso. Hay un proceso patológico que hace que ese hueso se degrade y permita entonces la entrada de más rayos X a la película. ¿Se ve la diferencia? Vamos a algo más fácil. ¿Qué vemos acá? ¿Qué diente es esta? ¿Qué unidad dental es esta? 26, perfecto. ¿De qué densidad debería ser el esmalte de acuerdo a lo que hemos visto? Perfecto, entonces vemos el 27 con una densidad bastante radiopaca, ¿lo ven? Entonces vemos el 26 como una imagen oscura. ¿Cómo se llama la imagen? Perfecto. ¿Qué quiere decir entonces la imagen radiolúcida en ese diente? Exactamente, hay caries. ¿Cómo actúa la caries? Disminuyendo la sustancia calcificada de la estructura. Es decir, vamos a tener mayor paso de radiación X hacia la película, por lo que nos va a dar una imagen oscura a nivel de imagenología. ¿Sí? ¿Lo entienden hasta ahora? Perfecto. Luego tenemos imágenes mixtas, ¿ok? Hay lesiones que nos van a degradar entonces sustancia calcificada, ya sea en hueso o en piezas dentales. Vamos a tener lesiones que nos van a crear este efecto moteado dentro de la mandíbula, ¿ok? Es decir, no vamos a ver una imagen completamente radiolúcida, sino que vamos a ver en su interior múltiples como motas, ¿ok? Que van a, o lo pueden asociar a una imagen radiomixta, porque es decir, no es una imagen radiolúcida completamente, ¿lo ven? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo acá. Esto es una lesión, ¿ok? Osteoclástica a nivel del cuerpo y rama ascendente de la mandíbula, donde hay degradación de este hueso acá. ¿Sí ven? Vemos entonces una imagen radiolúcida con porciones radiopacas en su interior. Entonces lo vamos a definir como imágenes mixtas. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Por último tenemos entonces áreas radiopacas, que es lo contrario de un área radiolúcida. ¿Qué sería entonces un área radiopaca? Si van entendiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Restauraciones, perfecto. Pudiésemos hacer restauraciones, pero en esta imagen, ¿qué cree que pasa acá? A nivel de la tuberosidad. Si las imágenes radiolúcidas están dadas por degradación o procesos osteoclásticos, ¿qué está pasando en esa imagen? Hay exceso de hueso. Exactamente, pasa todo lo contrario, ¿ok? Hay formación ósea por los rayos X no logran penetrar en la película, ¿ok? Y nos da entonces una imagen blanca, ¿ok? Por mayor producción ósea. ¿Ven las tres diferencias? ¿Se entiende? Ok. Luego tenemos entonces el grosor, ¿ok? El grosor de la estructura. El grosor de la estructura que nosotros vayamos a irradiar también va a depender o va a variar en la tonalidad de grises que nosotros podamos observar en una
imagen, ¿ok? O en una radiografía. Si tenemos entonces un hueso, ¿sí? Que tiene mucha información por todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Va a tener mayor absorción, ¿ok? Y me va a dar una imagen más blanca o radiopaca, ¿sí? Es más de lo mismo. Si tenemos entonces, por el contrario, ¿sí? Degradación de esta formación ósea, nos van a dar entonces imágenes radiolúcidas, ¿sí? ¿Llega hasta ahora? ¿Preguntas? Por último, tenemos entonces el kilovoltaje, ¿ok? El kilovoltaje también va a depender o nos va a garantizar las tonalidades de grises que nosotros podamos diferenciar en una imagen o en una radiografía. Es decir, si yo, ¿qué es el kilovoltaje? Según lo que vimos en la primera clase, ¿qué es el KB? Ok, vamos a hacer algo. Saquen una hoja, por favor. Saquen una hoja, nombre, apellido, número de cédula. Rápido, por favor. Ok, primera pregunta. Primera pregunta. Aclaro. A quien vea copiándose, quien vea revisando teléfono, automáticamente va a tener 3 puntos menos que el parcial. Estoy aclarando de una vez. Defina. Pregunta número 1. Papá, por favor. Defina. KB. Kilovoltaje. Segunda pregunta. ¿Qué significa MA y para qué funciona? Tercera pregunta. Explique brevemente cómo se forma un rayos X. Cuarta pregunta. Mencione 3 componentes de un aparato de rayos X. Mencione 3 componentes de un aparato de rayos X. Tienen 5 minutos.
entregando por favor. Entregue, por favor. ¿Qué otro componente? ¿Qué otro componente? Bien, quien vea escribiendo sobre la hoja no le voy a valer el quiz. Dije que se acabó el tiempo. No le dieron hoy. No le dieron hoy. Wow, donde sea, o sea, no pueden venir aquí a estudiar. Están ocupados. ¿A ustedes les da radiología? Una chamba que era tipo que estaba ¿Y qué tal? para que funcione la cabeza. ¿Para qué significa cabeza? Ok, y los ventajas sí. Para que funcione la cabeza. Es la fuerza con la que yo envío la nube de electrones de un sitio a otro. ¿Se entiende? Perfecto. Necesito que entiendan esto porque esto es lo básico de radiología. Cómo funcionan los KB, cómo funcionan los MA y cómo me puede alterar o no la imagen que es. ¿Ok? ¿Por qué les explico esto? Los KB, ¿ok? Como les indiqué, esta fuerza con la que yo envío una nube de electrones, ¿desde dónde hasta dónde? Perfecto, desde el cátodo hasta el ánodo. Es decir, si yo utilizo mayor KB, ¿sí? Voy a tener menor longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo empujo con mucha fuerza esta nube de electrones desde el cátodo hasta el ánodo, el viaje de esta nube de electrones va a ser mucho más rápido, ¿se entiende? Por lo que voy a tener un recorrido mucho más corto y voy a tener menor absorción de parte de los tejidos, ¿ok? Por ende, voy a tener una imagen mucho más radiopaca, ¿sí? Por el contrario, si yo utilizo menor kilovoltaje, voy a tener una mayor longitud de onda, es decir, esta nube de electrones se va a desplazar de un lado al otro de una manera mucho más lenta, ¿sí? Tengo mayor longitud de onda, tengo mayor absorción de parte de los tejidos y voy a tener entonces una imagen más radiopaca. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Por ejemplo, lo vemos con las imágenes de acá. En esta imagen, en esta primera imagen, yo utilicé o se utilizó, ¿ok? Un mayor KB. Por ende, es decir, se trasladó esta nube de electrones de un lado al otro con mucha mayor fuerza. Por ende tenemos entonces una menor longitud de onda, es decir, esta nube fue muy rápido de un lado al otro, ¿ok? Tenemos menor absorción, fíjense que en la imagen se ve mucho más negra, ¿ok? Los tejidos no absorben tanto por esta velocidad de esta nube de electrones, ¿ok? Y voy a tener una imagen mucho menos radiopaca, es decir, mucho más oscura, ¿sí? Fíjense acá, oscura alrededor. Sin embargo, yo veo que tengo una imagen acá. Ese paciente probablemente tenía un dolor en piso de boca, ¿ok? Tenía un cerebrito, se le conocía eso, ¿sí? Es una calcificación a nivel de glándulas linguales. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero verificar que es así o que está en piso de boca, disminuyo los KB, ¿ok? Disminuyo los KB para que los tejidos circundantes puedan tener mejor absorción, porque esta nube de electrones va a viajar de una manera mucho más lenta y me va a dar entonces una imagen más radiopaca, es decir,
yo voy a poder evaluar no solamente los tejidos duros, sino que voy a poder medio visualizar tejidos blandos que estén alrededor de esta lesión. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, por eso los kilovoltajes o los kbp también interactúan en las imágenes que nosotros podamos observar en una radiografía. Importante que sepamos, en los periapicales o en los equipos periapicales, no sé si recuerdan que en la primera clase yo les indiqué que no podemos alterar los kbp. ¿Qué alteramos en los periapicales? El tiempo de exposición, ¿ok? Los periapicales solamente me pueden alterar el tiempo de exposición, es decir, si yo no puedo alterar la fuerza con la que yo desplazo esta nube de electrones de un lado al otro, si juego con el tiempo de exposición, es decir, disminuyo el tiempo de exposición si yo quiero que se vean más estructuras o tener una imagen mucho más radiopaca como esta que tenemos acá. Si yo quiero tener una imagen más oscura, lo que voy a hacer es aumentar el tiempo de exposición para que estos tejidos puedan tener entonces mayor absorción y podamos tener una imagen un poco más oscura. ¿Ok? Entonces los kbp solamente pueden ser alterados en equipos como el panorámico. Luego tenemos lo que es la línea simple, como les estaba explicando en la primera lámina. Entonces, además de tener imágenes radiopacas, radiolúcidas e imágenes radiomixtas, vamos a tener líneas simples, que no son más que líneas que me ayudan a diferenciar un sitio de otro sitio. Es decir, si nosotros vemos la imagen panorámica, acá, bueno, no se va a observar mucho porque están lejos, pero acá yo tengo una línea, ¿la ven? ¿Qué creen saber qué es eso? ¿Qué piensan que es eso? No. ¿Cómo? No. Tejido blando, ¿ok? Esto es una persona, primero vemos que la persona no tiene dientes, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente sea una persona ¿qué? Perfecto. Una persona adulto mayor. En los tejidos pasa algo bastante particular en los tejidos de personas adultos mayores, que es que ellos empiezan a perder colágeno, se empieza a perder el colágeno y me van a averiguar eso para la semana que viene. ¿Qué pasa si pierdo colágeno a nivel de imagenología? ¿Ok? O a nivel de radiografía. Si yo pierdo el colágeno, lo que quiero que averigüen es por qué ocurre. Voy a empezar a ver imágenes o las puedo ver en una radiografía, ¿ok? Pero eso tiene una explicación. Entonces, las líneas simples no son más que estas líneas que me ayudan a diferenciar un sitio de otro. Es decir, aquí tengo una línea, lo que permite diferenciar que esto es algo distinto a esto. Aquí tengo una línea que me permite diferenciar que esto es algo distinto a esto. Aquí tengo una línea, ¿okay? O una banda radiolúcida que me permite diferenciar que este espacio es distinto a este. ¿Se entiende? Perfecto. Estos son líneas simples. Acá tenemos entonces una radiografía cerebral llamada Weber, ¿ok? O Wallace, así se escribe. Fíjense acá qué estructuras son estas. Senos, senos paranasales, específicamente ¿cuál? ¿Cuál? Senos maxilares, ¿ok? Si nosotros tenemos o vemos entonces en una comparativa el seno maxilar izquierdo con el derecho, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? O sea, a mí no me importa que se equivoquen, lo que quiero es que participen para que aprendan, ¿ok? Yo prefiero que digan cosas equivocadas y vamos corrigiendo, pero lo que necesito es entender si están viendo o no la diferencia de una imagen o no. Porque vemos entonces que hay una diferencia entre el seno maxilar derecho e izquierdo. Además, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Qué son los senos maxilares? Cavidades, ¿ok? Es decir, ¿cómo? ¿Por qué? Perfecto. ¿Cómo que no se había líquido? ¿Vale? Perfecto. Empezamos a jugar entonces con las líneas. ¿Esto que dice tu nombre?
así y por eso necesito que entiendan la diferencia entre líneas, ¿ok? ¿Qué vemos acá? Una línea simple que me permite diferenciar que este espacio es distinto a este, ¿sí? O que este espacio tiene un contenido distinto a este. Efectivamente, es un seno maxilar con contenido mucoso, ¿ok? A esto se le llama nivel. Vemos entonces que este seno maxilar tiene un contenido acuoso en su interior y por eso vemos la diferencia en radiopacidades entre uno y otro. ¿De qué densidad o qué radiopacidad se ve este? Puede ser mixta, ¿ok? Pero yo inclinaría más a que es una imagen radiolúcida con contenido radiopaco o radio mixto en su interior. ¿Se ve? Perfecto. Luego tenemos las líneas radiopacas. ¿Cuál es la diferencia de una línea radiopaca y una línea simple? Que la línea radiopaca va a hacer referencia a que es radiopaco. Blanca, ¿ok? Es una imagen blanca. Es decir, ¿por qué se dan las imágenes blancas? ¿Se acuerda todo lo que explico? ¿Por qué? Porque absorbe. ¿Ok? Si absorbe, ¿qué quiere decir? Que es mayor o menor densidad. Exactamente. Con las líneas radiopacas pasa algo parecido. Es decir, si yo estoy observando una línea radiopaca, quiere decir que estoy irradiando una estructura con una mayor densidad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué característica tienen los huesos o qué le da la protección a los huesos del maxilar y la mandíbula? Quien me lo responda va a tener un punto en el parcial. ¿Qué característica le da la protección al hueso esponjoso? ¿Cómo? No. No. Ligamento periodontal. ¿Cómo yo protejo este hueso esponjoso del interior? ¿Qué es eso? ¿Con hueso qué? ¿Cómo se llama ese hueso compacto del exterior? Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ya vamos a hablar de eso. Me lo doy al final de la clase, ¿ok? Daniel. ¿Qué dijo? Ajá. ¿Qué pasa si yo tengo un hueso esponjoso, ¿ok? Libre? Voy a tener un hueso desprotegido. Yo necesito algo que me proteja el interior de este hueso. ¿Qué es lo que va a proteger el interior? Este hueso más fuerte, que es un hueso corticalizado, ¿ok? O si es un hueso más fuerte, yo necesito que este hueso no sea trabeculado como en el interior. Por ende, yo voy a ver este hueso de una mayor densidad, que es son estas porciones de hueso más radiopacas que continúan la cresta alveolar, ¿ven? A eso se le llama lámina dura o cortical de cierre, ¿sí? Entonces, eso es importante también diferenciarlo, porque son imágenes que nos permiten observar distintas cosas a nivel de imagenología. Reconocer entonces imágenes simples. ¿Qué pasa, Franco? ¿Pasa? Todo chévere. Ok, entonces, lo que necesito que entiendan es eso, ¿sí? Que las imágenes entonces simples y las imágenes radiopacas me ayudan a diferenciar un sitio de otro, ¿ok? Y que las imágenes radiopacas van a estar dadas por una imagen o por una estructura mucho más densa, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con el seno maxilar? El seno maxilar, claramente, ¿qué forma tiene según lo que han estudiado en anatomía? ¿Nadie? ¿Cómo? No. Si ustedes estudian a fondo y ustedes están estudiando anatomía ahorita, ¿qué forma tiene el seno maxilar anatómicamente? ¿Nadie? Tiene forma piramidal, ¿ok? Tiene forma piramidal. Esto quiere decir que el seno maxilar tiene profundidad. Y en una radiografía bidimensional las paredes o la profundidad de esto yo no lo puedo o no las puedo evidenciar. Entonces vamos a tener superposición de paredes como en este caso que vemos acá. Son paredes intrasinusales del seno maxilar que se van a ver de forma radiopaca. ¿Ok? Por eso vamos a ver en el interior del seno maxilar ciertas estructuras radiopacas porque se superponen paredes que están dentro de él. ¿Se entiende esto?
¿Se entiende diferencia entonces de una línea simple y una línea radiopaca? ¿Sí o no? Sí. Luego tenemos lo que son los receptores de imagen. Los receptores de imagen no van a ser más que las películas que nosotros utilizamos o las radiografías que nosotros utilizamos para poder obtener esta imagen radiográfica. ¿Okay? Vamos a tener que estas son estructuras sensibles, ¿okay?, que van a recibir la radiación. Actualmente tenemos las convencionales que van a estar compuestas por cristales de haluro de plata, ¿okay?, y vamos a tener unas digitales, sí, que la diferencia es que estas van a activarse por fotones de luz, ¿okay?, las digitales. Ustedes en la carrera van a utilizar las convencionales porque necesitan saber cómo se revela o el procesado químico de esta radiografía, ¿okay? Ustedes durante toda la carrera van a hacerlo de esta manera. Sin embargo, hay doctores o docentes que ya están permitiendo el uso de radiovisógrafos, que son entonces estas radiografías digitales, ¿okay?, que pueden estar o no conectadas a una computadora, y de esto va a depender entonces una clasificación que se les da, que la vamos a ver ahorita más adelante. Pero lo importante de acá es que los receptores entonces van a ser estas radiografías o sensores que me van a permitir obtener una imagen, ¿ok? Es decir, yo tengo el sensor, tengo el objeto que voy a irradiar y tengo el brazo emisor, que es el que va a empujar entonces la radiación X, ¿ok? Vamos a tener películas de estas películas digitales, ¿ok? Vamos a tener películas de acción directa o de acción indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las películas de acción directa van a ser películas convencionales, ¿sí?, en las que yo necesito mucha más radiación, para poder captar la imagen, ¿ok? Son estas películas que ustedes utilizan en sala clínica, que están compuestas por cristales de haluro de plata, que para que se puedan irradiar estos cristales yo necesito emitir una radiación, ¿okay?, para que el rayo X pueda penetrar y este rayo pueda llegar a la imagen. ¿Qué pasa con las películas de acción indirecta? Generalmente estas películas de acción indirecta son utilizadas en equipos mucho más grandes o para irradiar estructuras mucho más grandes como una cefálica o una panorámica. Vean la diferencia entre el tamaño de esta y esta. ¿Cuál es la diferencia? Que estas películas de acción indirecta necesitan mucha menos radiación. ¿Por qué? Estas películas de acción indirecta se activan mediante fotones, es decir, yo emití una radiación, si llegó la radiación a la película, esta película de acción indirecta va a emitir una luz y va a crear una sombra, dando o disminuyendo la necesidad de tener que irradiar de más la estructura, porque como él va a encender, ¿sí?, él va a encender como luces acá. Entonces, si yo creo una luz por detrás, él me crea una sombra, ¿ok? Y no necesito que haya muchas radiaciones X para poder obtener la imagen atrás, porque este sensor de manera indirecta me va a ayudar, ¿ok? Entonces, uno de los beneficios es que vamos a irradiar mucho menos al paciente, pero una de las desventajas es que no es tan efectivo o no me permite evaluar estructuras a cierto detalle como una radiografía de acción directa, ¿ok? Luego tenemos los tipos de radiografía, que es importante acá conocer que las radiografías convencionales que vamos a utilizar vienen dadas por tamaño, ¿sí? Vienen desde la 0 hasta la 4, siendo 0 un tamaño para un paciente infantil y siendo 4 un tamaño para una radiografía de tipo oclusal, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? No me interesa que en este momento lo sepan, pero lo que quiero que se lleve de acá es que las radiografías convencionales vienen de distintos tamaños y que nosotros utilizamos mayormente, o ustedes van a utilizar mayormente, size 0 para pacientes infantiles y tamaño número 2 para pacientes adultos, ¿ok? A su vez, estas películas van a estar compuestas de acuerdo a todos estos materiales, ¿sí? Las películas convencionales. Vamos a tener entonces que tiene una envoltura, que esta envoltura se va a encargar de proteger todo lo que tenemos dentro, ¿ok? Luego tenemos un papel negro de protección que se encarga de proteger esta emulsión de la película, que es donde van a estar los cristales de haluro de plata, que son los que se irradian, ¿ok? Luego tenemos la película propiamente dicha, que la película es
este acetato que contiene estos cristales de haluro de plata que se van a irradiar para poder obtener una imagen. Y por último tenemos una hoja de papel metálico, que esta hoja de papel metálico lo que va a hacer es reducir estas radiaciones dispersas que se producen al momento de una proyección, es decir, va a limpiar la imagen. Es importante que conozcan estos componentes de una película, porque cuando ustedes vayan a sala clínica, no sé, ¿ya empezaron con las prácticas? ¿Cuándo comienzan con las prácticas? Como en 2 semanas. Ok, es importante que sepan entonces la composición de una película, para cuando lleguen a sala clínica no cometan el error de abrirla erróneamente. Es importante saber acá que estas películas para el procesado químico, ¿sí?, tienen que ser veladas, o tienen que ser, el procesado químico tiene que ser en una caja de revelado o en un cuarto oscuro. Si ustedes abren esta película sin estar oscuras, estos cristales de hialuro de plata se van a velar, ¿ok? Y la imagen no sale. Es decir, la radiografía se quema. Lo digo y lo explico por qué. Porque actualmente en el curso de higienista hubo muchos estudiantes que en la práctica, por desconocimiento, empezaron a abrir las películas fuera de la caja negra o fuera del cuarto oscuro. Si nosotros hacemos esto, los cristales que componen esta emulsión se queman. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la semana que viene, el procesado químico. Pero es importante que lo vayan sabiendo desde ahorita. Esta es la composición de una emulsión. Esto es importantísimo saber, ¿ok? Porque ustedes necesitan entender cómo funciona entonces una película. La película o esta emulsión, que es la que contiene los cristales de plata, va a tener estas capas, o estas 4 capas, que permiten adherir estos cristales a esta platita. ¿Ok? Vamos a tener una base, un adhesivo, la emulsión, que es la que tiene los cristales de plata, y una capa protectora. Los adhesivos se encargan de unir estos cristales a la película, ¿ok?, para que la imagen pueda ser irradiada. Y la capa protectora se encarga entonces de proteger, valga la redundancia, todos estos... Ok, tenemos entonces estas 4 bases. Es importante entenderlo para saber el funcionamiento de una radiografía. Marica de Panamá. Luego tenemos las películas de acción indirecta, que como les está explicando son estas películas digitales, ¿ok? Como les explica acá que dice que ellas reaccionan, ¿sí?, a la luz, ¿ok? Cuando ellos reciben una radiación, automáticamente estas películas de acción indirecta encienden como una luz en su pantalla para poder ayudar a obtener la imagen, y esto ayuda a disminuir la radiación del paciente, ¿ok? Tenemos entonces una imagen sin necesidad de irradiar tanto. Recuerden que bajo los principios de Alara se irradia el paciente lo menos que se pueda, ¿ok?, para protegerlo. Bueno, como esto nos pasa por un procesado químico, para uno poder borrar esta imagen tiene que pasar por una emulsión cromática, que es sensible al luz verde o al luz roja. Es decir, una vez que se obtiene esta imagen, ¿ok?, esta placa se saca y se pasa por un rayo láser, ya sea rojo o verde, para poder borrar esta imagen. No, en cambio, con las convencionales, una vez que ustedes velan estos cristales de hialuro, una vez que los velan ya no los pueden volver a utilizar. Esa es la diferencia principal de estos digitales con los convencionales.
Bueno, más de lo mismo, además de tener receptores convencionales, vamos a tener estos digitales que también pueden ser de manera directa o indirecta. Los receptores digitales actualmente hay unos que están compuestos por fósforos, que son estos que están viendo en la imagen, ¿ok? Estos actúan a través del píxel, es decir, no dan profundidad, sino que nos van a dar una imagen bidimensional. Disculpen, y estos pueden ser de manera directa o indirecta. ¿A qué se refiere esto? Que los directos van conectados a una película, quizás los han visto en consultorio, van conectados directamente a una laptop, y cuando nosotros tomamos la radiografía, la imagen se traslada directamente a la pantalla de la laptop. En cambio, los indirectos son placas de fósforo que cuando nosotros irradiamos necesitamos llevar a un escáner para ver esta imagen que se obtuvo en la película. ¿Ok? De todas maneras, este procesado también lo vamos a ver en cuanto a los procesados de películas digitales o convencionales. Estos son los que les estaba explicando, que van conectados de manera directa. ¿Okay? Van conectados a una computadora, proyectan la imagen, es decir, es un sensor, el sensor recibe la radiación y esto envía la imagen directa a la computadora. Eso es directo. El indirecto es esto, que fíjense que parece una radiografía convencional, está hecha de fósforo, ¿okay? Pero yo necesito llevarlo a un escáner para poder obtener la imagen que se irradia en esta de fósforo. Esa es la diferencia entre uno directo y directo de los digitales. ¿Cuál es uno de los beneficios de estas placas digitales? Que dentro de los software que incluyen estos radiovisógrafos, ese es el nombre, vamos a tener distintos contrastes, ¿okay? O distintos efectos que nos permiten a nosotros evaluar las diferentes estructuras que podamos encontrar en la radiografía. ¿Okay? Si nosotros aplicamos los distintos efectos, como ven acá, nos permiten identificar o poder dar un diagnóstico que quizás al ojo clínico no podamos observar. Por último tenemos la tomografía. ¿Cuál es la diferencia entre esta imagen y la imagen del radiovisógrafo? ¿Sí la ven? Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen de un radiovisógrafo o de una radiografía convencional va a ser bidimensional, a diferencia de una radiografía de una tomografía, que va a ser volumétrica. Esto quiere decir que las radiografías o las imágenes obtenidas a través de un tomógrafo van a tener profundidad. Es decir, no solamente vamos a ver una imagen plasmada, sino que vamos a darle proyección a sus cuatro lados, ¿sí? Nos permiten evaluar una estructura en 360. Como ven acá, la mayoría de las tomografías entonces nos permiten hacer reconstrucciones y nos permiten evaluar, ¿okay? Las distintas estructuras que podemos tener a nivel craneofacial. Esto es una tomografía de cráneo completo, ¿sí? Nos permiten evaluar entonces desde la base mandibular hasta la parte más superior caudal del cráneo. ¿Okay? ¿Preguntas? Chévere. Ajá, les comento algo. No quiero ser un docente fastidioso, pero yo necesito que ustedes lean para las clases porque radiología